Bueno, muy buenas tardes. A ver, este autor que vamos a tomar, que es el segundo premio Nobel, a ver, ¿por qué no tomamos, abro un paréntesis, unos, el primero? Porque son poetas que misteriosamente no trascendieron, no se sostuvieron en la historia de la literatura. Eso pues no es normal que pase, ¿cierto? Ya mucha gente joven uno le habla de Borges y es como si le estuviera hablando de quién sabe qué extraterrestre. También la gente se va perdiendo, pero cogimos como las de mayor contenido y este semestre vamos a trabajar hasta 1925 con las obras de más contenido, que crean como unas rupturas importantes en el mundo de la literatura, la historia. Mommsen es el primero que recibe un premio Nobel por un libro de historia, y el segundo será Winston Churchill, que también recibe un premio Nobel por sus trabajos de historia. Entonces uno se podría preguntar por qué están premiando la historia. Primero, Mommsen, a mediados del siglo XIX, escribe una historia de Roma completa, tan completa que no la termina. Y esto porque se están creando las naciones. En el siglo XIX aparece por primera vez el concepto de nación, que es la Francia de Napoleón, aparecen los nacionalismos, Alemania se vuelve país en 1870, es más viejo Colombia que Alemania como país. Y aparecen cuatro cosas fundamentales que marcan el siglo XIX. La geografía como ciencia, que comienza aquí en Colombia, y comienza con Alexander von Humboldt, con Francisco José de Caldas, siendo más inteligente Caldas que Humboldt, pero como siempre nos pasa, le damos los créditos al otro, y el pobre Caldas, pues mejor preferimos que lo fusilaran, ¿no es cierto? Esa geografía como ciencia me habla de las ventajas comparativas que tienen los territorios, la gente, la agropecuaria, la minería, la situación estratégica para que algo funcione. Uno cada rato ve por ahí el arranque paisa no sirve para nada. Si nosotros no hubiéramos tenido carbón en las bocas de la ciudad de Namagá, si no hubiéramos tenido agua, si no hubiéramos sido cruce de caminos, esto sería un rancherío. O sea, son las ventajas las que crean eso. Aparece un segundo elemento en el siglo XX muy importante, que es la evolución. Y eso marca a un montón de personajes. Estamos evolucionando, estamos cambiando, somos otros. Aparecen las ideologías. La izquierda, la derecha, en ese tiempo son liberales y conservadores. Lo que lleva a tener una idea para ver el mundo. Los conservadores la ven desde la tenencia de la tierra, los liberales la ven desde el desarrollo de la industria. Y eso va a llevar después a un montón de utopías. La última gran utopía liberal la hizo Jorge Isaacs, entre nosotros, los liberales campesinos, en tanto que Marx se planteó el liberalismo de los bienes de capital, el liberalismo industrial. Ese es un tercer elemento importante, y hay un cuarto elemento que es recuperar el mundo a partir de los libros de historia. Occidente es Roma. Y en términos de ideología, la Iglesia Católica es Roma. Entonces, estudiar Roma es estudiar quiénes somos nosotros
Es más, todo lo que está pasando hoy en día se podría explicar por Roma, porque seguimos en el mismo mundo romano. Entonces lo que hace Mommsen, que se gasta toda la vida estudiando a Roma, es hacerse una pregunta básica: ¿quién soy yo como occidental? Somos romanos, pues todos estamos de pelo cortico como los romanos, nos afeitamos como los romanos, nos bañamos de pantaloneta y ropa corta para mostrar que no estamos enfermos, pensamos en términos imperiales, hasta dónde llegan los ejércitos, y desarrollamos la cultura a partir de la ciudad de Roma, que si bien es cierto, el Imperio Romano cae, la ciudad de Roma no cae, está ahí. Y es la ciudad más vieja de Occidente. Entonces ahora que vamos a empezar con Mommsen, Mommsen es, digamos, el primero que se hace una pregunta muy fuerte de cómo comienza Roma, porque ya antes se habían escrito el libro de Gibbon, por ejemplo, La caída del Imperio Romano, que es el libro que le encanta a Borges. Además son historiadores que tienen muy poquitas herramientas, entonces tienen que deducir demasiado. Por ahí hay una historia del mundo de César Cantú, del siglo XVIII, que todo el mundo la puede bajar. Este señor se imaginó más las cosas que lo que pudo comprobar. Yo creo que hoy en día pasa lo mismo. Pasa lo mismo, no importa que tengamos muchos documentos. Como dice Humberto Eco, todos esos documentos hacen parte de la falsificación general en la que hemos caído, ¿cierto? Para eso pues hay que leerse el Cementerio de Praga para saber cómo se cambió todo, menos el trabajo de Mommsen, porque comienza con algo muy importante para tener criterio. Para tener criterio se necesita saber geografía y saber historia. El resto sale de ambas cosas. Ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia, la gente no sabe geografía. Los canadienses sí, entonces vienen y sacan el material de acá, normal, y tampoco sabemos historia, ¿cierto? Y por eso nos pasa lo que pasa. Entonces lo que hace Mommsen y lo que vamos a empezar a leer es cómo vernos como occidentales y cómo de alguna manera Alemania va a copiar o va a querer ser los nuevos romanos y los nuevos griegos. Y alguna razón tenían, porque cuando uno ve los dorios, cuando se narran los dorios en la cultura griega, son hombres rubios de ojos azules que vienen del norte. Y esos son los que hacen la cultura griega, los dorios. Es una cosa interesante. Y por eso esta gente se busca en estos pueblos, los griegos y los que siguieron a los griegos, que son los mismos griegos mestizados con etruscos, con latinos, con sabinos, que son los romanos. Entonces empecemos. Fue la mano, creo yo, pero... Buenas noches. Aló, aló. Ahí se oye bien. Aló, aló. Sí. ¿Lo escuchan bien? Sí. Bien, ok. Una preguntita antes de comenzar. No se oye, ya me están diciendo que no se oye. Dale, que se oye, sí, de pronto. Es que yo también siento cuando se oye, ¿no? Una pregunta antes de comenzar. Spricht hier jemand Deutsch als Muttersprache? Keiner. Ah, bueno. Ok. No, estaba preguntando si alguien habla aquí alemán como lengua materna, porque es un atrevimiento leer esto con acento paisa, pero hace por ahí 5 o 6 años que no hablo alemán en serio, pero bueno, intentaremos que no se note tanto el paisa, sino el idioma de Mommsen. Ya hay venezolanos con acento paisa. Bueno, otra cosa es que el texto tiene algunas palabras ya arcaicas, unos arcaísmos. Por ejemplo, raza está escrito ahí como ratze, y hoy en día se dice raze. Es muy distinta, no se percibe, pero la pronunciación es muy distinta. O por ejemplo, desarrollo, que hoy en día es Entwicklung,
ahí aparece como Entwicklung. Entonces voy a tratar de leer, por supuesto, el texto como está, aunque son pequeñas variaciones. Bueno, es como una pequeña excusa para que no suene tan paisa. Listo. ¿Dónde está? Ok. Kapitel 1, Einleitung. Rings das mannigfaltig gegliederte Binnenmeer, das tief einschneiden in die Erdfeste des größten Busen des Ozeans bildet und bald durch Inseln oder vorspringende Landfesten verengt, bald wieder sich in beträchtlicher Breite ausdehnend, die drei Teile der alten Welt scheidet und verbindet, siedelten in alten Zeiten Völkerstämme sich an, welche ethnografisch und sprachgeschichtlich betrachtet verschiedene Rassen angehörig historisch ein Ganzes ausmachen. Dies historische Ganze ist es, was man nicht passend die Geschichte der alten Welt zu nennen pflegt, die Kulturgeschichte der Bewohner des Mittelmeers, die in ihren 4 großen Entwicklungsstadien an uns vorüberführt, die Geschichte des koptischen oder ägyptischen Stammes an den südlichen Gestade, die der aramäischen oder syrischen Nation, die die Ostküste einnimmt und tief in das innere Asien hinein bis an den Euphrat und Tigris sich ausbreitet, und die Geschichte des Zwillingsvolkes der Hellenen und der Italiker, welche die europäischen Uferlandschaften des Mittelmeers zu ihrem Erbteil empfingen. ¿No? ¿Más? Retrospectivos, llegaste hasta retrospectivos. Okay. Muy buenas noches. Que sean muy productivos todos estos encuentros de este año. Espero poder acompañarlos más. El año pasado siempre tuve algunas faltas. Y esta vez pues nos vamos a encontrar, como bien lo decía Memo, con un texto escrito, Memo, hace más de 120 y pico de años. El Nobel fue en 1902, o sea, hace 117 años. Si a él se lo dieron de 85 años, 83 años. Entonces pues... Y se murió. Pensar que no hayan arcaísmos en una lectura de 120 y pico de años atrás. Y antes de comenzar con la lectura en español, que de pronto esa sí no estaba en la copia que tiene el profesor Pacho, un epígrafe de Tucídides que es muy bello porque de alguna manera es también como una declaración inicial de la imposibilidad de poder abarcar toda la historia, aunque es un texto demasiado riguroso, como bien lo decía Memo, pero cualquier esfuerzo en eso es vano, ¿no? Dice: en cuanto a los hechos más antiguos, no podían a la distancia de los tiempos sernos conocidos con exactitud. Sin embargo, después de haber lanzado mi mirada lo más lejos posible y a juzgar por los indicios más dignos de crédito, no encontré grandes acontecimientos, acciones de guerra u otras. Tucídides. Y empieza con una descripción muy bella del Mediterráneo, esa fuente de vida, de progreso, de desarrollo para tantas culturas y pueblos, y hoy en día también la tumba de tantos y tantos miles. Entonces, comencemos. Capítulo primero, introducción, historia antigua. Tiene el mar interior muchos brazos que penetran hasta muy adentro en el continente, haciendo de aquel el más vasto de los golfos oceánicos. Ora se recoge y estrecha entre las islas o las opuestas puntas de los salientes promontorios, ora ensancha y se extiende a manera de una sabana inmensa, sirviendo a la vez de límites y de lazo de unión entre las 3 partes del mundo antiguo. En derredor de este gran golfo han venido a establecerse pueblos de diversas razas, si se los considera solo desde el punto de vista de su lengua y de su procedencia, pero que, históricamente hablando, no constituyen más que un solo sistema. La civilización de los pueblos que habitaron las costas del Mediterráneo, en ese período llamado impropiamente historia antigua, hace pasar ante nuestras miradas, dividida en 4 grandes períodos, la historia de la raza copta o egipcia al sur,
la de la nación aramea o siríaca, que ocupa la parte oriental y penetra en el interior del Asia hasta las orillas del Éufrates y el Tigris. Y en fin, la historia de esos dos pueblos gemelos, los helenos y los italiotas, situados en las riberas europeas del referido mar. Cada una de ellas tuvo sin duda su principio en otros ciclos históricos. ¿Lo dejamos ahí? Ah, ok. Íbamos ahí. Wohl knüpft jede dieser Geschichten in ihren Anfängen an andere Gesichts- und Geschichtskreisen an, aber jede auch schlägt bald ihren eigenen abgesonderten Gang ein. Die stammfremden oder auch stammverwandten Nationen aber, die diesen großen Kreis umwohnen, die Berbern und Neger Afrikas, die Araber, Perser und Inder Asiens, die Kelten und Deutschen Europas, haben mit jenen Anwohnern des Mittelmeers wohl auch vielfach sich berührt, aber eine eigentlich bestimmende Entwicklung doch weder ihnen gegeben noch von ihnen empfangen. Cada una de ellas tuvo sin duda su principio en otros ciclos históricos, en otros campos de estudio, pero muy pronto emprendieron su camino y lo siguieron separadamente. En cuanto a las naciones de razas extrañas o emparentadas con las anteriores que aparecen diseminadas alrededor de este golfo extenso, bereberes y negros en África, árabes, persas e indios en Asia, y celtas y germanos en Europa, han venido a chocar muchas veces con los pueblos mediterráneos sin darles ni recibir de ellos los caracteres de sus progresos respectivos. Und soweit überhaupt Kulturkreise sich abschließen lassen, kann derjenige als eine Einheit gelten, dessen Höhepunkte die Namen Theben, Karthago, Athen und Rom bezeichnen. Es haben jene vier Nationen, nachdem jede von ihnen auf eigener Bahn zu einer eigentümlichen und großartigen Zivilisation gelangt war, in mannigfaltigster Wechselbeziehung zueinander alle Elemente der Menschennatur scharf und reich durchgearbeitet und entwickelt, bis auch dieser Kreise erfüllt war, bis neue Völkerschaften, die bis dahin das Gebiet der Mittelmeerstaaten nur wie die Wellen den Strand umspült hatten, sich über beide Ufer gossen und indem sie die Südküste geschichtlich trennten von den nördlichen, den Schwerpunkt der Zivilisation verlegten vom Mittelmeer an den Atlantischen Ozean. So scheidet sich die alte Geschichte von der neuen nicht bloß zufällig und chronologisch. Was wir die neue Geschichte nennen, ist in der Tat die Gestaltung eines neuen Kulturkreises, der in mehreren seiner Entwicklungsepochen wohl anschließt an die untergehende oder untergegangene Zivilisation der Mittelmeerstaaten, wie diese an die älteste indogermanische, aber auch wie diese bestimmt ist, eine eigene Bahn zu durchmessen und Völkerglück und Völkerleid im vollen Maße zu erproben. Die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die beglückende Mühe der Schaffens in Religion, Staat und Kunst, dem bequemen Genuss erworbenen materiellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch dereinst das Versiegen der schaffenden Kraft in den satten Befriedigung des erreichten Zieles. Aber auch dieses Ziel wird nur ein vorläufiges sein. Das großartigste Zivilisationssystem hat seine Peripherie und kann sie erfüllen, niemals aber das Geschlecht der Menschen, dem so wie es am Ziele zu stehen scheint, die alte Aufgabe auf weiterem Felde und in höherem Sinne
neu gestellt wird. Hasta nuestra. Sí. Y si bien es verdad que jamás se acaba el ciclo de una civilización, no puede negarse tampoco el mérito de una perfecta unidad a aquella en que brillaron frente a frente los nombres de Tebas y de Cartago, de Atenas y de Roma. Hay aquí 4 pueblos que, no contentos con haber terminado cada uno de por sí su grandiosa carrera, se han transmitido además por numerosos cambios y perfeccionándolos cada día todos los elementos más ricos y más vivos de la cultura humana, hasta que realizaron por completo la revolución de sus destinos. Levantáronse entonces nuevas familias que aún no habían llegado a las fértiles regiones mediterráneas, sino como las olas que vienen a morir sobre la playa. Extendiéronse por ambas riberas. Separóse en este momento la costa sur de la del norte, en los hechos de la historia, y cambiando de centro la civilización, abandonó el mar interior para trasladarse a las inmediaciones del Atlántico. Termina la historia antigua y comienza la moderna, pero no solo en el orden de los accidentes y de las fechas, sino que se abre otra muy distinta época de la civilización, si bien enlazada por muchos puntos con la que ha desaparecido o está en decadencia en los estados mediterráneos, como ésta se había enlazado en otro tiempo con la antigua cultura indogermánica. Esta nueva civilización tendrá también su propia carrera y sus destinos propios y hará que experimenten los pueblos felicidades y sufrimientos. Con ella franquearán todavía las edades del crecimiento, de la madurez y de la decrepitud, los trabajos y las alegrías del alumbramiento, en religión, en política y en arte. Con ella gozarán sus riquezas adquiridas, así en el orden material como en el orden moral, hasta que lleguen también, quizá al día siguiente de cumplido su fin, al agotamiento de la savia fecunda y la languidez de la saciedad. No importa. Este fin no es, a su vez, más que un período breve de descanso. Y si por más que sea grande ha recorrido ya su círculo, la humanidad no se detiene por eso. Se la cree al fin de su carrera, cuando la están ya solicitando una idea más elevada y nuevos y más extensos horizontes, y vuelve a abrirse ante ella su misión primitiva. Bueno, abro un paréntesis, ahora Pacho quejaba de la pronunciación paisa del alemán. Yo creo que si hay una lengua que tenga pronunciación es el alemán. Ellos están llenos de dialectos adentro, el bávaro, el suavo, el alemán. Son capaces de crear otros subdialectos como el holandés, el flamenco, el sueco, tocar partes de Dinamarca. O sea, por ejemplo, el que vive en Berlín termina hablando como un porteño. Es el equivalente al lunfardo en Alemania. Entonces no hay que preocuparse, Pacho, por eso cómo suena. La cosa es que suene, ¿cierto? A ver, cerrando esto, con base, sí, la región, los mestizajes, por ahí ha pasado Raimundo y todo el mundo. Y es lo que de alguna forma va a contar Teodoro Mommsen. Ahora aparece por primera vez, y después él va a hacer una serie de énfasis en el primer tomo, sobre el indogermánico. Eso después van a hacer la tesis de los arios, que se desarrollan en la India, creando una serie de vías, etc. Pero ahí, en este punto donde él habla de los grupos humanos, del Mediterráneo, cómo se abre, cómo ese Mediterráneo entra de alguna forma por todas partes, porque va a tocar Italia, Francia, va a tocar Grecia y va a seguir hacia arriba. Y cuando digo que entra el Mediterráneo, entran son bereberes, argelinos, judíos, fenicios, y toda esa gente se mestiza hacia arriba. Entonces lo que hace Mommsen es hacer un planteamiento, a ver desde qué punto la cultura romana también se debe a la cultura indogermana.
Julio César, en las guerras de las Galias, cuenta el encuentro que tuvo con Ariovisto. Ariovisto era uno de esos reyes germanos. Ellos nacían reyes, pero no les bien para nada, como todos. Pero si tenían habilidades, los nombraban militares. Y Ariovisto es nombrado militar por las habilidades que tenía. Se va a encontrar con Julio César, se respetan ambos como reyes, luego caerá Ariovisto y lo llevarán a Roma, bueno, ahí pasarán un montón de cosas, y comienza el mestizaje poderoso entre los germanos y Roma, y luego ese mestizaje se va a dar con Carlomagno, donde los romanos, que son la Iglesia Católica ahora que avanza hacia el norte, se mestiza con todos estos grupos y logran desarrollar una cosa que es común al Mediterráneo y Alemania. Esa cosa que es común se llama la filosofía. Y son los dos únicos pueblos que pueden filosofar de manera parecida, porque las lenguas son aglutinantes. O sea, son lenguas de conceptos, no de palabras. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros con el alemán. Nosotros seguimos creando palabras, pero no conceptos. Por eso después, cuando se escribe Werner Jaga, escribe la Paideia, va a decir, es que los alemanes querían ser también los griegos, porque las lenguas les funcionan parecido. Y para Theodor Mommsen es la presencia de Alemania, el respeto del derecho romano frente a los derechos del otro y la frontera, las que van a ser realmente el imperio romano. Hasta antes del imperio, la República Romana se termina con Julio César. Por eso hay un partido político en los Estados Unidos que se llama los republicanos. Gente que actúa como la República Romana, donde la nobleza y el poder estaba dado por la tierra. Por eso toda nobleza y está implicada en su origen con la tierra. Pero con Julio César y luego con César Augusto Octaviano, pues se llamaba Octaviano y le decían Augusto, comienza la verdadera Roma. La Roma que se extiende, la Roma que tumba murallas porque ya son un imperio, la Roma que va a empezar a moverse por todos lados, mestizándose. Y llegan a mestizar incluso la lengua alemana. Es que uno de los trabajos de Goethe, y eso pues lo sabe mucho Pacho que estudió filología en la Universidad de Heidelberg, uno de los trabajos de Goethe fue quitarle palabras latinas al alemán. Y ese fue uno de los trabajos de los hermanos Grimm. Traigan palabras, porque esto no le cabe, los latinajos, para entender la geografía, la botánica, un montón de cosas. Y aún así quedaron un montón de palabras, ¿no? Judentum, ¿cierto? Un montón todavía. En la época de Carlomagno, en el latín. Y la teoría de Mommsen entonces es cómo los indogermanos van a crear y a facilitar que Roma sea Roma. Es muy atrevido, pero somos los vecinos. Dígame qué vecinos tenemos para saber nosotros quiénes somos. Eso pues no leer la prensa de hoy y la de mañana y ahí sabemos quiénes somos, ¿cierto? De acuerdo al vecindario, ellos tenían a los germanos, y me acuerdo Pacho una vez que me visitó en Berlín que el primer libro que corrió a comprar fue un libro de Tácito, Germania, ¿te acordás? Donde Tácito demuestra que eran más ordenados y civilizados los germanos que los romanos. Bueno, pero... Bueno, ¿a dónde íbamos aquí? Ah, sí.
Italien. Unsere Aufgabe ist die Darstellung des letzten Akts jenes großen weltgeschichtlichen Schauspiels, die alte Geschichte der Mittleren unter den 3 Halbinseln, die vom nördlichen Kontinent aus sich in das Mittelmeer erstrecken. Sie wird gebildet durch die von den westlichen Alpen aus nach Süden sich verzweigenden Gebirge. Der Apennin streicht zunächst in südöstlicher Richtung zwischen dem breiteren westlichen und dem schmalen östlichen Busen des Mittelmeers, an welchen letzteren hinantretend er seine höchste, kaum zu der Linie des ewigen Schnees hineinsteigende Erhebung in den Abruzzen erreicht. Italia. El objeto de esta obra es el último acto del drama de la historia general de la antigüedad. Vamos a exponer en ella la historia de la península situada entre las otras 2 prolongaciones del continente septentrional que se adelanta por medio de las aguas del Mediterráneo. Está formada Italia por una poderosa cordillera que parte del estribo de los Alpes occidentales y se dirige hacia el sur. El Apenino, tal es su nombre, corre primero hacia el sudeste, entre 2 golfos del mar interior, uno más ancho al oeste y otro más estrecho al oriente, y hasta llega a tocar las riberas de este último por los macizos montañosos de los Abruzos, en donde alcanza su mayor altura y se eleva casi a la línea de nieves perpetuas. Después de los Abruzos se divide la cadena siempre única y elevada hacia el sur. No eran Abruzos, hasta estos otros Abruzos. Von den Abruzzen aus setzt das Gebirge sich in südlicher Richtung fort, anfangs ungeteilt und von beträchtlicher Höhe. Nach einer Einsattlung, die eine Hügellandschaft bildet, spaltet es sich in einen flacheren südöstlichen und einen steileren südöstlichen Höhenzug und schließt dort, wie hier, mit der Bildung 2 schmaler Halbinseln ab. Das nördlich zwischen Alpen und Apennin bis zu den Abruzzen hinab sich ausbreitende Flachland gehört geografisch und bis in sehr später Zeit auch historisch nicht zu den südlichen Berg- und Hügelland, demjenigen Italien, dessen Geschichte uns hier beschäftigt. Erst im 7. Jahrhundert Roms wurde das Küstenland von Sinigaglia bis Rimini, erst im 8. das Po-Tal Italien einverleibt und die alte Nordgrenze Italiens sind also nicht die Alpen, sondern der Apennin. Dieser steigt von keiner Seite in steiler Kette empor, sondern breit durch das Land gelagert und vielfache durch mäßige Pässe verbundene Täler und Hochebene einschließend gewährt er selbst den Menschen eine wohl geeignete Ansiedlungsstätte. Und mehr noch gilt dies von den östlich, südlich und westlich an ihn sich anschließend Vor- und Küstenland. Zwar an der östlichen Küste dehnt sich gegen Norden von dem Bergstock der Abruzzen geschlossen und nur von dem steilen Rücken des Garganus inselartig unterbrochen die apulische Ebene in einförmiger Fläche mit schwach entwickelter Küsten und Strombildung aus. Después de los Abruzos se divide la cadena siempre única y elevada hacia el sur. Luego se deprime y desparrama en un macizo compuesto de colinas cónicas, separándose por último en 2 eslabones, poco elevado el uno, que se dirige hacia el sudeste, poco escarpado el otro, que va derecho al sur, y termina por ambos lados en 2 estrechas penínsulas.
Las llanuras del norte, entre los Alpes y el Apenino, continúan hasta los Abruzos. Geográficamente hablando, y hasta muy tarde en lo tocante a la historia, no pertenecen dichas llanuras al sistema de ese país de montañas y colinas, a esa Italia propiamente dicha, cuyos destinos vamos a referir. En efecto, hasta el siglo VII de la fundación de Roma no fue incorporada al territorio de la República la parte situada entre Sinigaglia y Rimini. El Valle del Po no fue conquistado hasta el siglo VIII. La antigua frontera de Italia no era, por el norte, los Alpes, sino el Apenino. Este no forma en ninguna parte una arista pelada y alta, sino que cubre, por el contrario, el país con su ancho macizo. Sus valles y sus mesetas se enlazan por pasos apacibles, ofreciendo así a la población un terreno cómodo. En cuanto a las faldas y llanuras que hay delante de la montaña, así al sur y al este como al oeste, su disposición es aún más favorable. Al oriente, sin embargo, forma una excepción la Apulia, con su suelo aplanado, uniforme y árido, con su playa sin golfos, cerrada como está al norte por las montañas de los Abruzos e interrumpida además por el pelado islote del monte Gárgano. An der Südküste aber lehnt sich an das innere Hügelland zwischen den beiden Halbinseln, mit denen der Apennin endigt, eine ausgedehnte Niederung, die zwar an Häfen arm, aber wasserreich und fruchtbar ist. Die Westküste endlich ein breites, von bedeutendsten Strömen, namentlich der Tiber, durchschnittenes von den Fluten und den einst zahlreichen Vulkanen, in mannigfaltigster Tal- und Hügel-, Hafen- und Inselbildung entwickeltes Gebiet, bildet in den Landschaften Etrurien, Latium und Kampanien den Kern des italischen Landes. Bis südlich von Kampanien das Vorland allmählich verschwindet und die Gebirgskette fast unmittelbar von den Tyrrhenischen Meeren bespült wird. Überdies schließt, wie an Griechenland der Peloponnes, an Italien die Insel Sizilien sich an, die schönste und größte des Mittelmeers, deren gebirgiges und zum Teil ödes Innere ringsum, vor allem im Osten und Süden, mit einem breiten Saume des herrlichsten, großenteils vulkanischen Küstenlandes umgürtet ist. Und wie geografisch die sizilischen Gebirge, die kaum die sizilischen Gebirge, die kaum durch den schmalen Riss Region der meerenge unterbrochene Fortsetzung des Apennins sind, so ist auch geschichtlich Sizilien in älterer Zeit ebenso entschieden ein Teil Italiens, wie der Peloponnes von Griechenland, der Tummelplatz derselben Stämme und der gemeinsame Sitz der gleichen höheren Gesittung. Pero entre las dos penínsulas en que termina al sur la cadena del Apenino se extiende hasta el vértice de su ángulo un país bajo, húmedo y fértil, si bien termina en una costa en que son muy raros los puertos. Por último, la costa occidental se enlaza a un país ancho que surcan importantes ríos como el Tíber, por ejemplo, y que se han dispuesto desde tiempo inmemorial las olas y los volcanes. Y que se han disputado desde tiempo inmemorial las olas y los volcanes. Encuéntranse allí numerosas colinas y valles, puertos e islas. Allí están la Etruria, el Lacio o Lacio y la Campania, ese núcleo de Italia. Después, al sur de la Campania, desaparece la playa y termina la montaña en el mar Tirreno como cortada a pico.
Por último, así como Grecia tiene su Peloponeso, Italia confina también con Sicilia, la más bella y la más grande de las islas del Mediterráneo, montuosa y a veces estéril en el interior, pero que la rodea por la parte del sur y del este especialmente, una ancha y rica zona de tierras casi enteramente volcánicas. Y así como sus montañas no son sino la continuación de la cadena del Apenino, de la que solo la separa un estrecho, la fractura, Regium o Reggio, así como ha desempeñado un papel importante en la historia de Italia, así también el Peloponeso ha formado parte de Grecia y ha servido de arena a las revoluciones de las razas helénicas, cuya civilización ha sido allí un día tan esplendente como en la Grecia meridional. Die italische Halbinsel teilt mit der griechischen die gemäßigte Temperatur und die gesunde Luft auf den mäßig hohen Bergen und im Ganzen auch in den Tälern und Ebenen. In der Küstenentwicklung steht sie ihr nach. Namentlich fällt das inselreiche Meer, das die Hellenen zur seefahrenden Nation gemacht hat. Dagegen ist Italien dem Nachbar überlegen durch die reichen Flussebenen und die fruchtbaren oder kräuterreichen Bergabhänge, wie der Ackerbau und die Viehzucht ihrer Bedarf. Es ist wie Griechenland ein schönes Land, das die Tätigkeit des Menschen anstrengt und belohnt und dem unruhigen Streben die Bahnen in die Ferne, den ruhigen die Wege zu friedlichen Gewinn, daheim in gleicher Weise eröffnet. Aber wenn die griechische Halbinsel nach Osten gewendet ist, so ist es die italische nach Westen. Wie das epirotische und akarnanische Gestade für Hellas, so sind die apulischen und messapischen Küsten für Italien von untergeordneter Bedeutung. Und wenn dort diejenigen Landschaften, auf denen die geschichtliche Entwicklung ruht, Attika und Makedonien nach Osten schauen, so sehen Etrurien, Latium und Kampanien nach Westen. So stehen die beiden so eng benachbarten und fast verschwisterten Halbinseln gleichsam voneinander abgewendet. Obwohl das unbewaffnete Auge von Otranto die akrokeraunischen Berge erkennt, haben Italiker und Hellenen sich doch früher und enger auf jeder anderen Straße berührt, als auf der nächsten über das Adriatische Meer. Es war auch hier, wie so oft in den Bodenverhältnissen, der geschichtliche Beruf der Völker vorgezeichnet. Die beiden großen Stämme, auf denen die Zivilisation der alten Welt erwuchs, warfen ihren Schatten wie ihren Samen, die eine nach Osten, die andere nach Westen. La península itálica goza de un clima sano y templado, semejante al de Grecia. El aire es puro en sus montañas y en casi todos sus valles y llanuras. Sus costas no están dispuestas tan felizmente. No confinan con un mar poblado de islas como el que hizo de los helenos un pueblo de marinos. Italia, en cambio, la aventaja en extensas llanuras surcadas de ríos. Los estribos y laderas de sus montañas son más fértiles. Están siempre cubiertos de verdura y se prestan mejor a la agricultura y a la cría de ganados. Es, en fin, semejante a Grecia por ser una bella región, propicia siempre a la actividad del hombre, recompensándole su trabajo, abriendo al espíritu aventurero lejanas y fáciles salidas y dando a los menos ambiciosos satisfacciones sencillas y duraderas. Pero mientras que la península griega tiene vuelta su vista hacia oriente, Italia mira hacia occidente. Las riberas menos importantes del Epiro y de la Acarnania son a Grecia lo que a Italia las costas de Apulia y Mesapia. Allí el Ática y Macedonia, esos dos nobles campos de la historia, se dirigen hacia el este. Aquí Etruria, el Lacio y la Campania están situados al oeste.
Así pues, estos dos países vecinos y hermanos se vuelven recíprocamente la espalda. Y aunque a simple vista pueden percibirse desde Otranto los montes acroceraunios, no es en el mar Adriático que baña sus riberas fronterizas donde se han encontrado estos dos pueblos. Sus relaciones se han establecido y concentrado en otro camino muy diferente. Nueva e incontrastable prueba de la influencia de la constitución física del suelo sobre la vocación ulterior de los pueblos. Las dos grandes razas que ha producido la civilización del mundo antiguo han proyectado sus sombras y esparcido sus semillas en opuestas direcciones. Memo. A ver, hay una frase que dice, si lo sabe decir, lo sabía hacer. Y esto también vale para los viajeros. Si lo sabe contar, lo supo caminar. Aquí ustedes dirán, hombre, pues señor, es como muy harto no empezar, ¿cierto?, como a narrarme un territorio. Pero es que si usted no conoce el territorio, los hechos no se dan. Milagrosamente las cosas no aparecen. Hay unas montañas, hay unos valles, hay unas costas, hay unos ríos, y eso es lo que hace posible que la humanidad se dé. Y si yo desconozco el territorio, no puedo contar la historia. Nosotros estamos llenos de historias sin territorio. No, el territorio hace posible que el hombre construya, que el hombre se mueva, que el hombre transforme y que el hombre encuentre lo que se llama la alteridad. Hay otro y hay lo otro. Hay plantas, animales, climas, horizontes. Por eso la historia hay que empezarla siempre por la geografía. De lo contrario no tiene sentido. Yo no entiendo las campañas de Bolívar si primero no entiendo la geografía por donde se movió, para saber a dónde pudo ir, por qué se le olvidó el Chocó, porque dejó unas zonas abiertas, el tiempo no le dio, ¿qué pasó? Entonces lo que hace Mommsen es empezar a moverse dentro de una descripción detallada de la geografía. Eso no es ningún invento de él, era lo que hacía Julio César cuando habló de las Galias, que dijo, esta gente vive en estas condiciones, hay estos elementos geográficos, esta es su cultura, comen de esto, y eso hace posible que ellos sean ellos y nosotros nosotros. Mientras los galos les encanta comer morcilla, nosotros comemos pescado con legumbres, por ejemplo. Entonces, hay un historiador prueba que sabe lo que va a narrar y prueba el lenguaje, porque la historia, hasta donde sea posible, tiene que ser objetiva. Una historia con ideología no funciona, porque la historia es como un señor que mira un montón de bacterias por un microscopio. No se pone a decir cuáles tienen visa de los Estados Unidos, cuáles son creyentes, cuáles son ateas. No, son bacterias y se mueven ahí haciendo esto y lo otro. Entonces, en todo este párrafo de Mommsen, que parece que es una lengua muy carente de adjetivos, él usa los mínimos adjetivos para poder ser objetivo. Obviamente se le da la mano cuando habla de Sicilia, ahí sí es la más bella, ahí se va con superlativos, porque claro, en Sicilia es donde los griegos se unen con los latinos. En Sicilia está la liaison, como llamarían en francés, el punto de unión entre una cosa y la otra. Por eso la ciudad de Siracusa, queda en Sicilia. Y hasta ahí había llegado la cultura griega. Y ahí los latinos se van a apoderar a partir de Sicilia de Grecia.
y van a lograr mestizar lo que ellos saben con lo que los griegos proponen, logrando una cosa muy interesante en Roma, y es que Roma es pragmática, especula menos. Es pragmática, por eso está lleno de ingenieros, de arquitectos, de acueductos, de cloacas, de edificios anfibios como los anfiteatros, carreteras, vías rectas, retículas. Todo eso es. Entonces lo que hace Mommsen es, me meto en la geografía y demuestro que puedo ser objetivo. Y a partir de esa objetividad trataré de contar la historia, que es uno de los grandes retos de los historiadores. Por eso cuando usted compra un libro de historia, en las primeras páginas hay unos mapas, para que usted sepa eso, dónde se dio. Ahora esos mapas cambian de acuerdo con los climas. Los ríos se crecen, o las tierras se secan, o las tierras están heladas. Y ese es el ejercicio de Mommsen. Entonces lo va metiendo uno en la geografía, pero en esa geografía vive gente. Y en esa geografía hacen cosas. Y en esa geografía comen trigo, comen centeno, comen cebada, crían tal tipo de animales, y cuando yo ya sé bien dónde está la cosa, la historia la entiendo, antes no. Yo creo que esa es la gran enseñanza de Mommsen. O sea, queridos, si no sabemos geografía, ya está delirando, hasta el mismo... ¿Cómo se llama el del Señor de los Anillos? Tolkien. Tolkien se hizo una geografía para poder contar la historia del Señor de los Anillos. Sin eso, eso no funciona. Y eso es como un llamado de atención a la carencia de historia que tenemos ahora. Que todo el mundo está hablando de historia, pero de geografía por ningún lado. Por lo tanto, nunca podremos entender debidamente la historia. Y eso es lo que aporta Mommsen. Y bien vale la pena, queda uno un poquito medio loco hasta la mitad del primer tomo, pero vale la pena. Las primeras 565 páginas más o menos. No, pero vale la pena. Memo, pero es que es bien interesante lo que estás diciendo, discúlpame, porque es justamente ese carácter de él de ser tan riguroso en lo geográfico, lo que les llama la atención a los editores. Leyendo el prólogo, que también es un poquito extenso, él cuenta ahí de una manera muy jocosa, a través de una carta a un amigo, cómo es que él se arriesga a escribir esto, porque él en realidad, él dice que todo se debe a una especie de jugarreta infantil que él tuvo. Le propone a la Universidad de Leipzig una conferencia sobre los griegos, no sobre los romanos, sino sobre los griegos. Y entonces al final de la conferencia, dos editores famosos de esa época se le acercan y le dicen: oiga, pero si usted tiene lo que muchos historiadores no tienen, es el conocimiento geográfico, ¿por qué no nos cuenta mejor la historia de Roma que la de Grecia? Y él dice que es a partir de esa invitación de esos dos editores que se mete con esto, pero es en ese énfasis primero geográfico, ¿cierto? Es que, mire, en alemán los sustantivos van con mayúscula. Lo que existe va con mayúscula, no importa el lugar de la frase donde pongan. Existe el mar, mayúscula, existe el río, mayúscula, existe la colina, mayúscula, la montaña, mayúscula, el caballo, mayúscula, la planta, mayúscula. Y solamente el que sabe geografía sabe que existe. Ese es el reto. Yo veo aquí un montón de gente joven. ¿Usted quiere saber dónde está su futuro? Aprenda geografía, querido. O si no, está como los conejos, ¿cierto? Están comiendo en alguna parte y no saben por qué. Para terminar esto, me contaron una historia muy simpática, cómo entrenan los soldados chinos. A ese soldado chino le dan un cuchillo y lo tiran al monte.
A un norteamericano lo entrenan más o menos de la misma manera, entregan el cuchillo, lo tiran al monte. El norteamericano debe pasar a un animal y lo cose a puñaladas y ya al menos come carne. El chino ve aparecer el animal y lo sigue para ver dónde hay agua, qué come y qué más animales hay. El chino aprende geografía, el norteamericano no. Es de esas enseñanzas que lo dejan a uno pensando, ¿cierto? Es eso. Entonces este señor es como los chinos. Vamos a ver esto dónde se da, vamos a encontrar los orígenes de esto, porque así sabemos quiénes somos nosotros, porque Roma, el siglo de Augusto, está apenas a 80 generaciones de nosotros. Si usted es capaz de contar 80 abuelitos, estábamos en Roma. En plena Roma. Una ciudad con 1 millón de habitantes en esa época. Está a la vuelta de la esquina. Por eso la historia de Roma es fundamental. Y Mommsen es fundamental por eso. Por la geografía. Bueno, muchas gracias, queridos. Gracias.